Después quiero esta información que vamos a estar viendo con las personas que están en el reto de meditación, que también se los había prometido, etcétera. Entonces, déjenme destacarme. Ahora me veo en grande, ¿sí vea? Eso significa que en el video va a salir mi carita. Ok, entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es una clase en la que vamos a estar hablando por primera vez, porque sé que es un tema que siempre me paso de largo y cuando me hacen preguntas también me lo paso de largo. Y hoy les voy a explicar por qué es el tema de Quirón. Es un tema súper interesante. Vamos a explorar, obviamente en 40 minutos, media hora, no nos da chance de explorar todo lo que es Quirón y lo que simboliza y cómo se trabaja Quirón, pero por lo menos quiero que se lleven una idea un poquito como más concreta de qué es lo que significa en trabajar a nuestro Quirón y por qué es que es un tema como tan delicado y tan profundo. Entonces, no solamente les pido que sean... cuidadosas con la información que les voy a compartir hoy. También les pido que sean muy conscientes, ¿ok? Y que traten de ocuparla para su bien, ¿ok? Y que sean también como muy cautelosas en qué tan profundo también quieren ir con ese análisis cuando ustedes analicen a su Quirón. Entonces, les voy a compartir pantalla como casi siempre lo hacemos y vamos a empezar un poquito a analizar a Quirón. Entonces, lo primero que tenemos que saber, o sí, lo primero que tenemos que saber sobre Quirón, y aquí me voy a quitar, eliminar mi destacado, ahora sí, ok. Lo primero que necesitamos saber sobre Quirón es, ¿qué es Quirón? Entonces, ¿quién ha escuchado sobre Quirón? ¿Qué han escuchado sobre Quirón? A ver, Carlita, dale. Pues, es un asteroide de hecho. Exacto. Este, y según la mitología, era el centauro que fue herido por la flecha envenenada que Hércules lanzó accidentalmente. Entonces sufrió mucho, tanto así que cambió con este que robó el fuego y que lo castigaron Exactamente. eh, su, para ser comido. Entonces, al hacer eso, ese sacrificio fue premiado por Júpiter. Exacto, entonces ahí ya tenemos como cosillas claves sobre lo que es Quirón, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Quirón, que lo pueden encontrar así o como Quirón, estamos hablando de un asteroide, no un planeta, no un planetoide, un asteroide. Es un asteroide que, como a nivel físico, en la 3D se encuentra entre Saturno y Urano. Y eso es bien importante para su simbología, ¿ok? Es un asteroide que se encuentra entre Saturno y Urano. Es decir, que conecta o es el puente entre los tradicionales y los modernos, ¿ok? Y por lo tanto, también es el puente entre lo saturnino, que es el Cronos, el rey del tiempo, ¿ok? Y Urano, que es el gran revolucionario. Efectivamente, como dice Carlita, Quirón representa o está representado por el centauro. Y cuando nosotros hablamos de Quirón, como siempre me gusta darles un poco como palabras claves para que entendamos a Quirón. Cuando hablamos de Quirón, hablamos de la herida, ¿ok? El sanador, el maestro de la herida, el puente hacia lo divino. Y esto es clave porque es así lo van a encontrar en muchos libros, la llave, ¿ok? Entonces vamos a tener a Quirón como un asteroide, lo repito, que se encuentra entre Saturno y Urano, es decir, que conecta los planetas tradicionales y los modernos, conecta a Cronos y al gran revolucionario a Urano, y que es un centauro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de Quirón, lo voy a dejar hasta ahí ahorita, cuando nosotros hablamos de Quirón, es bien importante entender que estamos hablando de una herida que sucede en la infancia, ¿ok?
que se carga o que o que se imprime o que afecta lo suficiente como para llevarse a la vida adulta. Si nosotros evaluamos el tránsito de Quirón, Claro, dale, Carlita. una pregunta. Ajá. Esta herida puede ser en el vientre, como cuando Quirón es rechazado por su madre. Por ejemplo, si está en la casa 12. Sí, ahorita justo vamos a ver cómo se interpreta dependiendo de las casas, Carlita, pero sí, efectivamente. El tránsito de Quirón, quiero que lo tengan en cuenta, es aproximadamente de 50 años. Entonces, tiene una órbita muy excéntrica, casi igual de excéntrica que Plutón. Y eso significa que nosotros, cuando, cuéntenme, tenemos el retorno de Quirón a los 50 años, ¿ok? Entonces, a los 50 años, la persona empieza a integrar conscientemente a Quirón. Y es por eso que para mí siempre era como un tema que le daba un poco vuelta. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en orden astrológico, una persona empieza por integrar la luna cuando es niño, adolescente, después integra su ascendente, cuando se aprende a mover por el mundo, tal vez en la juventud, después va integrando al sol en su madurez cuando encuentra su propósito de vida, y va integrando a su Saturno en el retorno de Saturno a los 28 años, integra a Júpiter en su adolescencia y después de su adolescencia, más o menos a sus 24 años, etcétera, y va integrando a distintos planetas, pero no integra Quirón completamente hasta los 50 años. Claro que la herida de Quirón, cada vez que un planeta en tránsito toca nuestro Quirón, se activa, ¿no? Y hay cosas que se van como desenvolviendo que nos hacen como darnos cuenta y tener algunos destellos de cuál es esa herida. Pero la realidad es que el retorno de Quirón, como el retorno de Quirón, como ese momento en el que nos convertimos en los maestros de esa herida, se da a los 50 años. Es un momento en el que Quirón regresa, toca mi Quirón natal y entonces hay como todo... se constela en nuestra vida diferentes circunstancias que nos invitan a sanar esa herida y que, por ejemplo, se da justamente cuando tenemos la cuadratura de nuestro Plutón natal. Cuadratura Plutón-Plutón, que es más o menos a los 53. Entonces tenemos un periodo de 50, 53, 55 años en los que esa herida se vuelve muy, muy interesante de evaluar. ¿Por qué entonces estoy tocando hoy el tema de Quirón? Porque como les dije, a veces hay tránsitos que hacen que Quirón se active, ¿ok? Entonces que el Quirón de las personas, y eso lo vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero que hagamos en esta clase es ubicar a nuestro Quirón. Y para eso les voy a poner un solo ejemplo, porque acuérdense que hoy no tenemos tanto tiempo, porque quiero que se lleven como lo principal de Quirón, ¿ok? Entonces, Quirón, si ustedes me preguntaran como, oye, ok, Gaby, pero yo siento que tengo como no solamente una herida, ¿no? Tengo como varias heridas o tengo como varias cosas que trabajar o varias partes de mí que trabajar. Quirón representa esa herida de la infancia que despierta al maestro interior. Por eso se le llama la llave. Es una herida que despierta a mi maestro o a mi maestra interna, que me hace cambiar mi filosofía de vida, que me hace entrar en procesos de apertura de conciencia. Quirón representa esa herida que me convierte en la maestra o el maestro espiritual. Es una herida que cuando yo integro y después como que expongo y regalo al mundo, es sanadora también para los demás. Y justamente esa es la historia de Quirón, que es el herido, el abandonado, ¿no? El abandono, por ejemplo, de la madre, de sus padres, el rechazado, la rechazada. Y después de eso es la idea de entregar esa herida a la comunidad como para sanarla, ¿no? Entonces, contando a mi Quirón, y eso es bien importante, hablando a Quirón, hablando la experiencia de Quirón, escribiendo sobre mi herida de Quirón, es como yo empiezo a integrar y a sanar a Quirón. Por eso Quirón también se relaciona eh,
por ejemplo, con la terapia, con hablar con el psicólogo, con tener, no sé, estos procesos de introspección en los que se analiza a través de nuestro diálogo. Entonces, me voy a ir acá y veamos. Cuando ustedes abren su carta natal normal, ¿ok? Como esta, que es la mía, este simbolito es Quirón. Este de aquí que está en el circulito amarillo, ¿ok? Que tiene una K. Ese es el asteroide de Quirón. Entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere decir aquí Quirón en qué signo está y en qué casa está? En Libra, en la 6. Exactamente, Quirón en mi caso está en Libra en la 6. Y algo bien importante que es lindo que nosotros chequemos de nuestro Quirón es que en el signo en el que nosotros tenemos a nuestro Quirón es donde se despierta la herida y la casa, como acuérdense que las casas son los templos de Dios, la casa en la que tengo a Quirón es en donde vengo a trabajar esa herida. Entonces, vamos a, no, o sea, no les voy a contar mi Quirón, ¿verdad? Pero, o sea, vamos a adentrarnos como un poquito en ¿qué significa, por ejemplo, un Quirón en Libra de la casa 6? ¿Qué representa el signo Libra? Cuando les dice Libra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Equilibrio. Equilibrio. Muy bien. ¿Qué más es Libra? ¿De qué es? ¿Qué elemento es Libra? Aire. Aire. Muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden decir que maneja Libra? ¿Quién rige Libra? Venus. Venus. Exactamente. Venus. Y Libra se trata sobre armonía y sobre belleza. Entonces, por ejemplo, en esta carta, y esto yo sé que es un poquito más avanzado, pero en esta carta, ¿a quién tendría que ir? A mi Venus, ¿ok? Y Venus que rige Libra, pero también rige Tauro. Y Tauro está en el ascendente y conecta con el cuerpo físico. Entonces, aquí la herida tiene que ver con equilibrio, con armonía y con belleza. ¿Y qué es la casa 6? ¿Quién me dice? ¿Qué significa la casa Es 6? la La rutina, rutina. la vida diaria, Vida eh, diaria, salud leve. hábitos, ¿ok? El cuerpo físico, ¿se acuerdan? Como la salud, el trabajo diario, los compañeros de trabajo. Entonces, aquí hay una herida que no necesariamente es, y quiero que lo piensen así, no es necesariamente algo que dice alguien que me duele o genera una herida en la infancia. Es algo que yo aprendo del entorno en el que vivo. No necesariamente es verbal, que genera una herida o algo que duele en la adultez. Por ejemplo, en este caso, que Libra, o sea, que Quirón está en Libra, pero que también hay un ascendente en Tauro, que también es regido por Venus, pues tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Como ascendente, mi cuerpo físico. Ok. Y después Libra tiene que ver con armonía, con belleza, ¿no? Y por ejemplo, cuando analizamos, y yo sé que ustedes saben esa historia, pero cuando analizamos a Quirón, yo he estado en procesos en los que hay que sanar un desorden alimenticio, ¿no? O en donde hay que sanar la distorsión, como la sí, como esta distorsión de la forma en la que me veo y la forma en la que los demás me ven. Entonces, hay algo ahí que viene de un diálogo de la infancia. No significa que alguien llegó y que me dijo algo y que tal vez me hirió. Puede ser que sí, pero parece que es algo que tiene tal vez más que ver con algo que entendí. No es lo que tú me dices, no es lo que tú le dices al niño, es lo que el niño entiende sobre lo que está pasando. No es lo que tu mamá te decía, era lo que te daban a entender con lo que estaba sucediendo. No era lo que papá decía o lo que la maestra decía o lo que el colegio esperaba, sino lo que tú entendías a partir de eso que sucedía. Es como en el trabajo, y no estoy yéndome como a una situación de la niñez, pero es como en el trabajo. Puedes estar en una empresa y te pueden decir, este es un como un meme, pero este es un excelente ambiente laboral, ¿no? Y el ambiente laboral es pésimo. Y te pueden estar diciendo excelente ambiente laboral, pero
todo se está incendiando alrededor tuyo y entonces el mensaje que tú estás recibiendo es distinto. Entonces, Quirón tiene que ver justamente con eso, con una herida que se desprende verbal o no verbal de algo que entiendo y que se guarda en mi inconsciente y que abre paso a, a que despierte el maestro o la maestra espiritual. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, porque Quirón es una herida muy, a ver, Quirón es una herida muy profunda, por eso nunca había querido hablar tanto de Quirón, porque uno, ya les conté que no es el primer planeta que se integra. Otro, tú no llegas con una persona y le cuentas cuál es tu Quirón. O sea, tú no llegas y dices, hola, yo soy, esto es mentira, pero hola, yo soy Gaby y tengo un problema de adicciones. ¿Saben? O sea, no es la forma en la que te presentas al mundo. Quirón nos habla de una conversación muy profunda sobre la gran herida de la persona y cómo la impacta. ¿Ok? Entonces, es por eso que se vuelve bien importante saber qué lugares son los lugares seguros para trabajar a Quirón. Y, por ejemplo, en mi diálogo, por ejemplo, cuando alguna de ustedes ha estado en clase de yoga, jamás hago un comentario sobre el peso de una persona, jamás lo he hecho. Nunca, porque es parte de mi integración de Quirón. Jamás me atrevería a decirle a una persona en clase como qué flaca estás, cuánto has bajado de peso. Generalmente les digo como te ves súper fuerte, ya vi que ya aguantas mucho más, ¿no? Como resiste, fuerte de mente, flexible el cuerpo, pero es la sanación de ese mismo Quirón. Entonces, la sanación de mi Quirón ayuda a otras personas a sanar. Esa es la idea de Quirón. Es a través del diálogo, Quirón, el maestro, a través del diálogo, poder ayudar a los otros a vivir su herida desde otro lugar. ¿Vale? Entonces, hagan ese ejercicio, encuentren a su Quirón, porque me voy a volver a poner acá para que no salgan, ¿ok? Destacar para Yo lo todos. tengo en casa 4 Ok. en Aries. Ok, y entonces ahí podemos analizar casa 4, el padre, ¿no? Aries, que es el guerrero, la guerrera, el independiente o la independiente, tal vez es el tener que madurar muy rápido por una ausencia de un padre. O sea, hay muchas cosas que se pueden unir, ¿no? Con ese Quirón. Y habrá muchas cosas que se constelen de formas distintas en la carta de cada quien. También depende si Quirón está aspectado o no está aspectado. Pero lo que me gustaría hacer ahorita es empezar a darles una pequeña revisión de los aspectos que podría tocar un Quirón en casas y en signos, ¿ok? Para que tengan así como una guía en general. Ahora, por eso les digo que es importante tomar esta información con cautela, porque ustedes, yo sé que a muchas que les gusta la astrología, lo primero que hacemos es ver las cartas de nuestra gente querida o de nuestros amigos o de la persona que nos gusta o de lo que sea y empezar y Quirón, ¿no? Y entonces es como empiezo, él ya no porque tiene la herida de la madre de, ¿ok? Entonces es como ser muy cuidadosos porque hay muchas formas en las que se constela Quirón. Es un tema muy delicado. Nosotros no queremos ir por la vida diciendo, así como cuando alguien tiene a Venus en Tauro y de repente decimos, no manches, te ha de encantar la comida y que tengas Venus en Tauro significa que tal vez te gusta estar en el campo o te gustan las actividades de la naturaleza. No queremos hacer lo mismo con Quirón. No queremos interpretar el Quirón de las personas, no queremos llegar con una persona y decirle, voy a tomar tu caso, ¿ok, Carlita? Nada más como para tomar un caso. Como no queremos llegar con una persona y decirle como, tienes Quirón en la casa 4 en Aries, seguramente tuviste un papá ausente. No es algo que las personas debamos de hacer. No es algo, porque en primera, ¿qué tal que no tuvo un papá ausente y es todo lo contrario y tuvo un papá hiper exigente? ¿No? Porque es Aries, la casa del guerrero, casa 4. ¿No? Es el padre presente, el gran maestro, hiper exigente. Hay muchas formas en las que se puede constelar, pero aparte de eso, si fuera así, no sabemos el daño que le podemos hacer a una persona hablando de su Quirón. El Quirón se integra dejando que la persona lo hable, no nosotros hablándole sobre eso. Y eso es algo que por eso ahorita les quiero dar palabras clave, porque creo que algo lindo para integrar a Quirón, aunque vuelvo a repetir, nos falta, o sea, tal vez si alguien de aquí ya tiene 50, pues
puede regresar a ese momento y decir, ah, voy a hacer un análisis de qué pasó a mis 50 años. Pero si todavía no llegamos a los 50, ni siquiera nos queremos adelantar, ¿no? O sea, es como empezar a hacer esa herida consciente, pero saber que hay un camino. Necesitamos respetar como ese camino, como llenar, hay muchas otras experiencias que necesitamos vivir y llenarnos de conocimiento y de sabiduría para poder integrar a ese Quirón. Claro que es lindo poder desde ahorita como empezar a trabajarlo, pero hay algo que se concluye con Quirón a los 50 años. Entonces, ahí les va. ¿Siguen viendo qué ven? ¿Mi pizarrón? ¿Sí? Ok. Déjenme sacar acá mis notas. Yo tengo ciclo 9 este año y cumplo 50 años este año. Ok, entonces, por ejemplo, Carlita lo que puede decir es, ok, yo voy a tener mi retorno o sea, va a llegar el momento en el que voy a empezar a integrar a Quirón. Tal vez en este momento ya en mi mente está consciente. No, ya sé por dónde. Hay un proceso interno que se revela a los 50 años. Y más o menos va de los 49 a los 51, porque acuérdense que tiene como estas órbitas bien excéntricas. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Ok, vamos a empezar. Ok, ¿dónde está? Ok, vamos a empezar con los signos de fuego. Entonces me voy a poner esto acá. Que necesito comprarme una pantalla para que pueda tener esto de un lado y hablar con ustedes del otro, pero ok. Entonces vamos a hablar de cuando nacemos con Quirón en la casa 1, ¿ok? Quirón en la casa 1, o cuando nacemos con Quirón en Aries. ¿Ok? Entonces aquí hay algo que genera o que restringe a ese Aries. Puede ser inseguridad, falta de autoafirmación, alguna figura que como que suscita como este aire de superioridad y de repente como que me siento chiquito o chiquita, no puedo ser el líder o la líder, no puedo ser como él o la protagonista. Y hay algo que trabajar de la parte positiva del ego, ¿vale? Tiene que ver también con la autosuficiencia. Entonces, por ejemplo, a veces vemos a personas que nacen con Quirón en Aries o en la casa 1, como se despliegue, y que de repente llegan a los 50 años y que dicen, a mí algo que me ha costado es ser independiente, ser autosuficiente, como poder comprarme mi casa, poder formar mi familia, poder tener mis ahorros, poder moverme con libertad, o inclusive que dicen como toda la vida he dependido. Me gustaría ser más independiente, me gustaría trabajar esa parte Aries. Y entonces lo que se empieza a cenar es como esta parte que les decía de, ok, cuéntame cómo fue tu niñez, cómo fue la imagen, había alguna persona que tuviera como este aire de superioridad, cómo fue tu relación con tus padres, en qué tipo de escuela estabas, cómo crees que fue tu crianza, qué es lo que aprendiste de la forma en la que creciste, cuál fue el ambiente en el que creciste. Esas cosas se vuelven importantes. Te decían que podías, ¿no? O sea, como hay bebés a los que desde que nacen les dicen, tú puedes, ¿no? Hazlo. Hay personas para las que es más difícil y de repente es como, o sea, tal vez no te dejaban ser tan independiente, te cuidaban demasiado. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era la historia que se contaba ahí? Gaby, una duda. ¿Es Cuéntame. si es casa uno en Aries o si es casa uno aunque esté en otro Casa uno signo? o Aries, ¿ok? Ah, ok. Y si es casa uno y en Aries, pues obviamente como que... Ahora, ¿Y si está en otro signo? ¿Cambia? ahí voy, vas a analizar los dos. Vas a Ah, ok, utilizar ok. la descripción uno con la descripción del signo, ¿ok? Y lo vas a juntar. Como en el caso de Ah, va. Carlita, que hicimos casa 4, Aries, ¿ok? Casa 2,
perdón, estoy en casas de fuego. Gaby, Entonces, tengo una duda. dale, May. También se considera, o sea, por ejemplo, en este caso, Aries, su regente es Marte, ¿no? ¿Se considera información del planeta? Sí, sí, sí. Imagínate que tiene a Marte en Cáncer y Marte está hackeado en una gran T cuadrada en la carta, ¿ok? Y entonces Marte está bloqueado, May. Y entonces ahí, claro que puedes sacar una deducción y decir, Marte está en un lugar incómodo, en el que quiere sentir calientito, seguridad y que mamá lo abrace, y no siente que se puede mover. Sí, May, completamente. Muy bien. Entonces, vamos con la casa 5 o tenerlo en Leo. Entonces, nacer con Quirón en la casa 5 o tenerlo en Leo habla de tener que sanar una herida que tiene que ver con la autoexpresión, con mi creatividad, con poder ser original o espontáneo. Em, Fíjense que es como un Saturno en las 5. Sé que por ahí de aquí solamente Ceci Vargas, que estuvo en el módulo intermedio de la segunda vez. Ah, no, Carlita. Y que tomó la clase de Saturno. Es muy parecido a cuando les hablaba de Saturno en casa 5 o el Leo, que les hablaba de una persona que tiene miedo a hacer el ridículo. O miedo, por ejemplo, a expresar sus hobbies. O miedo a hacer algo nuevo por no hacerlo bien o porque la perfección les gane. Entonces, por ejemplo, una persona que nace con Quirón en la casa 5 o con Quirón en Leo, dependiendo de sus configuraciones, etcétera, puede ser como estas personas a las que de repente les daba mucha pena como levantar la mano y preguntar. O de repente que cuando hablaban les temblaba la voz porque sentían como que todo el mundo los veía. Leo, esa energía Leo, ¿ok? Y puede ser porque tal vez alguna vez dijeron algo y los ridiculizaron o alguien se empezó a reír. Podría ser en la escuela, podría ser, ¿vieron? O sea, no necesariamente es la herida del padre o de la madre. La herida puede ser el tío, la abuelita, el amigo, algo que sucedió que les dio la señal de que tal vez tenían que ser hipervigilantes con la forma en la que se comunicaban. Que tenían que todo el tiempo como estar, inclusive que son como tal vez a veces estas personas que antes de hablar como que piensan en lo que van a decir, como 15 veces antes de decidir decirlo, por miedo como a que su idea no sea lo más inteligente, elocuente, lo que sea. Eso es eso es muy de Leo. También como es la herida del niño, puede ser como el miedo a crecer, porque nunca pude ser niño, porque tuve que, ¿saben? Porque tuve que madurar muy rápido y entonces como no quiero crecer porque quiero, quiero experimentar todavía como eso que me faltó tal vez. O el disfrute, que tenga que ver con el disfrute, la casa 5 que me sea difícil conectar con la parte del disfrute. Quirón en casa, ay, en casa 9 o en Sagitario. Acuérdense que Sagitario, y ese es un tema que hablamos en lo del cacao, tuvimos una clase aquí, lo tocamos mucho el mes pasado, pero cuando más por el sol en Sagitario, etcétera, pero em, acuérdense que Sagitario es el signo del gran maestro, del filósofo. Sagitario también es el signo como de la moral, a veces de la religión, ¿no? Entonces es como la combinación también entre el mundo terrenal y como la conexión con lo divino. Cuando una persona nace con Quirón en Sagitario, puede ser que haya recibido como ideas muy estrictas o exigentes o cerradas en cuanto a la filosofía de vida, que estaba bien y que mal. También algo que he visto mucho en cartas de famosos con Quirón en Sagitario es ser, si venir, por ejemplo, de países del extranjero y ser exiliado, por ejemplo.
o venir de una familia de inmigrantes, o de repente haberte mudado muy chico, muy chica a otro país, ¿no? Y entonces tener que cambiar de cultura, cambiar de filosofía, convivir con una dinámica como completamente diferente en cuanto a religión, cultura, ideas, tradiciones, etcétera. Eso tiene que ver con Quirón en la casa 9 o en Sagitario, ¿vale? Y aquí es lindo porque cuando trabajo Quirón en la casa 9 o en Sagitario, pues obviamente soy un maestro de la filosofía de vida. Soy un maestro de lo divino, soy un maestro, gran comunicador de los mensajes de las estrellas, casa 9, ¿ok? Entonces se vuelve algo lindo porque también son personas que de repente aprenden muchos idiomas, entienden de muchas culturas, viajan por muchos países, o sea, un Quirón en casa 9 o en Sagitario bien integrado es algo bien lindo. Preguntas con signos de fuego, ¿no? Muy bien. Vamos con... Ya no tengo espacio, pero voy a borrar porque se está quedando grabado. Quirón en signos de tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando nazco con Quirón en Tauro o en la casa 2, que es la casa de Tauro? Aquí la herida tiene que ver con valor, autoestima, dinero, posesiones. Entonces puede ser que venga de eso, de mi estabilidad. Y no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, hay veces, ni siquiera tiene que ser como real en la 3D, pero puede ser que nunca faltó el dinero en casa, pero siempre me dijeron que no se podía. En este momento no se puede, hay que ahorrar. Eso no es tan importante como... Y entonces, a pesar de que tal vez eso no era lo que estaba pasando en la 3D, tal vez no faltaba el dinero o seguridad material, tal vez es lo que yo percibí de las conversaciones, ¿no? Y de cuando mi deseo se cumplía o no se cumplía. O al revés, tal vez sí, ¿no? Y tal vez nunca me dijeron que no a algo, pero yo veía como mamá sacrificaba, como papá sacrificaba, como de repente tal vez mamá trabajaba dos trabajos y papá también, y ese tipo de dinámicas son mucho de Quirón en tierra y de Quirón en Tauro específicamente, y mucho como esta parte de autoestima también, que acuérdense que no solo es dinero, tiene que ver con autoestima. Entonces, un Quirón en casa 2 o en Tauro trabaja también el tema de conectar con mi valor, conectar con mi deseo por ser Venus. Y Maggie, otra vez, podrías regresarte valor a Venus en la carta y ver si está bien aspectado, si tiene un sextil, si es una Venus sola, si está en un planeta, no sé, si está en detrimento, si está exaltada, si tienes una Venus en Piscis que se siente wow, o si tienes de repente a una Venus en Escorpio que eh, está conflictuada, ¿vale? Quirón en Virgo, en la casa o en la casa 6 que es la casa de Virgo. Aquí es como en mi caso, ¿vieron? Que tenía Quirón en Libra, pero en la casa 6. Y entonces aquí tiene que ver con temas del cuerpo, del servicio, porque Virgo, acuérdense que es el servicio hacia el otro, desinteresado, con la rutina, con, por ejemplo, con el delegar, con los compañeros de trabajo, con la salud, con mi imagen, con la perfección, que es Virgo. Y de ahí se desprende la herida. Hay algo que se mueve, que se constela, que hace que se genere eso. Capricornio, en la casa 10. Esta es, imagínense nacer, por ejemplo, las personas que tienen fuerte Capricornio, imagínense tener Capricornio fuerte y aparte de eso nacer con un Quirón como en Capricornio. Em, Tiene que ver con la vocación, eh, con el éxito. Mm, puede ser a veces como padres autoritarios
o muy exigentes, o de repente débil, un padre débil, porque Capricornio es más como el padre, un padre débil. Y como esta necesidad de moverme para generar prestigio, para ser visto, vista, estar en la cima. Y entonces de repente llego a los 50 años y digo, "Uf, soy súper infeliz, que... Bueno, es que siempre has tratado de alcanzar una meta y de verte, generar, ganar poder, y tal vez había algo que sanar ahí. Tal vez eso no era lo que tú querías. Vamos acá. Quirón en aire. Dice que muchas de ustedes lo tienen en aire porque es la generación. Géminis o casa 3. Este es muy parecido al Leo porque tiene que ver con la comunicación. Y Leo es la autoexpresión. Y aquí es lo mismo, puede ser críticas, chismes, un poco como bullying, ¿no? O sea, como mentiras, fantasías, algo que tiene que ver con eso, em, charlatanería, en el idioma, o sea, cuando yo estaba chica, como esta cara dual de Géminis. O el tener, por ejemplo, eh, que aprender sobre la dualidad de las personas a través de una experiencia con una persona desde muy chicos, en donde tal vez no sé si creer o no, no sé si lo que dice lo va a cumplir o no, no sé si es verdad o si no es verdad. Es un poco como eso. Eh, ¿En qué voy? ¿Qué me falta? Libra. Y el Libra es importante porque las personas que tienen a Quirón en Libra o en la casa 7 es sus relaciones a largo plazo. Y tiene que ver con relaciones de amor, de trabajo, socios, una figura importante en mi vida. Es la relación uno a uno. No con amigos, es uno a uno. Entonces, por ejemplo, nacer con un Quirón en Libra en la casa 7, me imagino, o sea, tener al ascendente en Aries y nacer, no sé, con un Quirón en Libra en la casa 7, puede tener que ver con una herida que tiene que ver con estos temas. Tal vez aprendí sobre una relación en la que había peleas de poder o en la que lo que importaba era la armonía y la belleza hacia afuera, que eso es muy de Libra, ¿no? En distorsión. O de repente como a evadir el conflicto, ¿no? También Libra en distorsión. O de repente hay que hacer algo para buscar el equilibrio en mis relaciones con jefe, con pareja, con socio, con mejor amigo o amiga, aprender a relacionarme desde la diplomacia. Tal vez eso no era lo que aprendí de chico de chica. Tal vez viví conflicto o vi conflicto, pero tal vez depende también la casa en la que estés, si es el Libra, ¿no? O viceversa, pero tiene que ver con generar equilibrio, con la armonía. Y acuérdense que Libra es la apariencia, es el decorar la casa bonito es Libra, vestirme bonito es Libra. Y Acuario, aquí es muy parecido, pero aquí tiene que ver con el tema de amistades, porque es la casa 11. Entonces, tal vez Acuario, que es un signo de aire, pero que es más fijo, tal vez tiene que ver con aprender a ser amigos, me costaba trabajo, relacionar, o era tan diferente a los demás, o venía de un contexto tan diferente a los demás, que me era difícil relacionarme con mis compañeritos. Muy Acuario, ¿no? Súper revolución, súper diferente, y entonces costaba trabajo encajar.
O de repente, acuérdense que, por ejemplo, una luna en Acuario, para las personas que tomaron las clases de la luna, en los módulos era a veces estos niños, a veces, que, que tenían papás grandes, más grandes, ¿no? O sea, como que mucho tiempo después, ¿se acuerdan? Em, y de repente tal vez me cuesta encajar, hasta con mis hermanos, porque mis hermanos tienen 20 y yo tengo 8. Y es un ambiente en el que me siento desplazado, desplazada, me siento diferente, me siento la o el rebelde. Siempre hay algo distinto, tal vez. O Quirón en Acuario también puede, o sea, como hablamos de los padres, ¿no? Como padres muy distintos. Ser un niño súper revolución. Em, Tener ideas súper innovadoras y súper locas que no todos entienden. Tener a Quirón en Cáncer. ¿Qué es Cáncer? Es la luna. ¿Qué será tener a Quirón en Cáncer? O en la casa 4, en la casa, sí, en la casa 4. Alguien muy sentimental. Sí, o que la herida es muy de agua, Maggie, ¿ok? O sea que se le mueve el mundo interno, la herida es muy de agua. A comparación del Quirón en tierra, que es su mundo material, su estabilidad, un Quirón en agua te mueve las emociones, el mundo interno, y es la madre. Entonces, hay algo que aprender de mamá, de la figura materna, tal vez. Y acuérdense que la figura materna no siempre es mamá. ¿Esta qué casa sería la Sí. 10? La 4. En astrología Pregunta. tradicional, Maggie, es la 10. O sea, quien haya dicho la 10 es excelente porque significa que está haciendo muy bien la interpretación de sus cartas natales. Pero sí, en aquí toma la 4, ¿vale? Pero imagínate un Quirón en Cáncer en la casa 10, madre, o sea, se te viene a la mente, ¿viste? Es la figura materna, la relación que tengo con mi energía lunar, con mi parte femenina, con el disfrute, con abrirme a la vulnerabilidad. Tal vez, Y Carlita, dale. pregunta. Y en Ajá. este caso, que por ejemplo tengo el Quirón en Ujú, Aries, en ujú, casa 4, es ujú. algo que tiene que ver con mi figura paterna de mi linaje femenino. Sí, por supuesto, podría ser una excelente interpretación. Sí, definitivamente. Puede ser que lo que necesitemos sanar tenga que ver con el linaje femenino, ¿ok? Pero sí, la casa 4 nos regresa a la estabilidad y al padre, ¿vale? Escorpio, me faltan solo 2. Escorpio. Ve, me mandaron un mensaje del trabajo. Esta persona escribiendo mails a esta hora tiene Quirón en la casa 6, seguramente. Escorpio en la casa o en la casa 8. Entonces, aguas con la información, acuérdense. Escorpio, obtener Quirón en Escorpio o en la casa 8 tiene que ver con procesos de muerte y de renacimiento, ¿se acuerdan? Entonces, cuando lo tengo ahí, puede ser que viva procesos que tienen que ver con mi sexualidad, ¿ok? De transformación. Puede ser que tenga que ver con literalmente como con procesos de muerte y puede ser muerte física. En mi niñez, como ser parte o tener gente cercana a mí que fallece, o muertes psicológicas, como cierres de ciclo, mucho movimiento, que me enseña sobre esos cierres de ciclo. Em, Aquí hay como heridas emocionales muy profundas. Por ejemplo, no sé, una persona que de repente nunca pudo explorar o nunca pudo decir por muchas cosas como su orientación sexual, imagínense, ¿no? Y que de repente como que vive con esto, como con eso. Y lo trae y lo carga y lo carga y lo carga. Y ojalá, bueno, ojalá que lo trabajara y que lo pudiera sacar, pero es algo que inclusive puede llevar a los 50 y darse cuenta y decir como, necesito trabajar esto. ¿No? O de repente puede ser una persona que igual pasó por una muerte o por un accidente que lo hizo como conectar como con el significado de la muerte, el significado de la vida, qué significa. O sea, este tipo de cosas, un Quirón en Escorpio es interesante.
es interesante ver cómo se despliega. Obviamente, pero también depende de las configuraciones, podríamos hablar de abuso. Algo relacionado también como con esos temas, ¿ok? Quirón en Piscis, que es la última. Y aquí, o en la casa 12. Quirón en Piscis o en la casa 12 tiene que ver con grandes. Acuérdense que cuando hablábamos de la 12 les decía renuncias voluntarias o involuntarias. Y que les decía cierres de ciclos, karma, memoria de vidas pasadas. La consumación de la experiencia en esta vida. Porque una persona que tiene algo en la casa 12 significa que es un alma vieja, que ya recorrió toda la rueda zodiacal y está para consumar esa experiencia aquí. Entonces, tener a Quirón en la 12 es un maestro espiritual. Pero claro que por supuesto que puede ser, o sea, que tener ese despertar o abrir esa llave, acuérdense, a través de el haber estado hospitalizado, ¿no? Porque son enfermedades crónicas, o tener contacto con gente en prisión, ¿no? Y de repente ser como un maestro o un acompañante de personas en prisión. O haber salido de una adicción muy fuerte, como la drogadicción o la depresión, o de repente como el suicidio, o tener padres o un linaje como muy, una persona tal vez que siempre fue monje, ¿no? No tiene que ser algo catastrófico, pero que vivió el retiro voluntario, lo ha vivido, el silencio lo ha vivido. Ese tipo de cosas son de Quirón en la 12. Y Quirón en la 12, bien importante, porque nos habla mucho sobre las vidas pasadas. Imagínense un Quirón en la 12 en Aries. Nos habla de un guerrero o de una guerrera de vidas pasadas. Nos habla sobre un guerrero espiritual. Y entonces tal vez podríamos empezar a divagar un poco y decir como tal vez un guerrero, una guerrera que estuvo luchando en batallas, ver dónde está Marte, que tal vez estuvo en prisión, que tiene conocimiento, que abogaba que era líder o que abogaba por los demás, oposición a Libra. Nos da a entender muchas cosas sobre eso, ¿vale? Entonces, las voy a dejar pensando con eso. Lindo que escriban, que se pongan a pensar un poquito cómo es que ese Quirón se plasma en su vida, porque, a ver, y esta clase va para eso. Yo les dije que Quirón iba a estar presente en los siguientes días. Quirón se activó, ¿ok? Lo vamos a ver la próxima semana. Y Júpiter en Aries va a estar, o sea, como se opone a Quirón y va a haber cuadraturas también de Saturno. Va a haber un buen de configuraciones, pero quiero que piensen en la semana pasada, antepasada, que Quirón ya ha estado como un presentón, y que piensen un poquito como en esto que vimos, ¿qué genera? ¿Qué es lo que he estado analizando? Por ejemplo, en el caso de Carlita, que va para su retorno, ¿no? De repente, ¿qué he estado pensando? Pero las que no, ¿qué es lo que podría sacar de análisis de esto? ¿De dónde podrá venir mi Quirón? Y acuérdense, no busco una conversación, no busco que papá me haya dicho que faltaba dinero o que mamá me haya dicho que no me quería o que algún niño en la escuela me haya agredido. No, busco un poco como cuál es la conversación, qué es lo que yo entendí de mi entorno, de lo que sucedía. Entonces, si es de la casa 2, bueno, ¿qué es lo que yo entendí sobre cómo se manejaba el dinero? Y ahorita genero dinero a partir de esa herida. ¿Cuesta trabajo ganar dinero? ¿Cuesta trabajo conectar con mi valor? Si de repente lo tengo en la casa 12, hay una parte de mí que quiere estar solo sola, que tiende a retraerse. ¿Cómo vivo con esa parte? Es un poco empezar a traer esa herida como a la mesa y decir, aquí está. Y es la idea de perdonar aquello que haya generado esa herida, sea persona, un lugar, una situación social, económica, política, lo que sea, y hacerme responsable de la herida. Porque ahí se despierta el maestro. Cuando yo digo, bueno,
pues tal vez mi mamá, lo más seguro es que no haya querido generar esa herida. Que mi maestra de Kinder 2 no haya querido generar esa herida, ¿no? Que de repente mi primer novio no haya querido generar esa herida, ¿no? O tal vez sí, y decir como, se consteló para que yo pudiera observar algo, porque es la llave que me da la vida. O sea, es claro que es la espada que me clavan, pero también es la llave para abrir mi mundo interior. Es lo que detona. No sé quién de ustedes, no sé si lo conté en un grupo, no sé si a Maggie o no sé, no sé, porque no me acuerdo, pero la semana pasada estoy segura que en algún lugar mandé una nota de voz en la que me preguntaban, Gaby, ¿qué pasa cuando tengo muchas cabezas de cometa en mi carta? Em, Porque puede sonar fabuloso y maravilloso haber nacido con miles de cabezas de cometa en la carta, o como, no sé, como estas grandes configuraciones llenas de sextiles o de trinos. Y les decía, lo que pasa es que muchas veces se van a dar cuenta cuando analizan ese tipo de cartas que son personas a las que les cuesta mucho tomar acción, que se quedan mucho tiempo en su zona de confort, que de repente inclusive se pueden hasta percibir como flojas, como que les cuesta avanzar, porque no hay eso a su alrededor que se constela que los mete en desafíos, que los hace cuestionarse, que los hace entrar en crisis. Algo lindo de Quirón es que nos hace entrar en crisis. Al Y así contrario, fue. tengo muchas cuadraturas. Y a eso voy. Cuando vemos una carta de una persona que tiene aspectos también muy, muy fuertes, ¿ok? Grandes cuadraturas en T, no sé, ¿saben? Vemos personas que pasan por procesos de grandes transformaciones. Porque un poco no es que la vida te está preguntando si quieres o no quieres. Es como que te está picando. Vas, muévete, muévete, muévete. Por ahí no era, otra vez te caes y vuelve a llegar algo que toca la cuadratura y órale, órale, Sí. órale. Entonces van a ver estas cartas, estas grandes personalidades y métanse a buscar cartas de personas famosas, etcétera, que son muy complicadas. En donde hay 5 grandes T's cuadradas, donde hay planetas hackeados, donde hay porque es lo que los mueve hacia adelante. Eso es lo que hace Quirón por nosotros. Y cuando tengo esas cartas que son magníficas, donde de repente tenemos como muchas cabecitas de cometa, bueno, pues entonces lo que yo tengo que aprender es a sacarle provecho a mis dones, porque o sea, están ahí. Lo que yo tengo que aprender es a impulsarme y abrirme camino para moverme para adelante, porque hay éxito seguro, pero necesito moverme. Y en la carta de la persona que está más desafiada, todo el tiempo me voy a estar moviendo. ¿Va a ser difícil? Sí, pero es una carta de una persona que seguramente va a evolucionar, va a tener que dar saltos de conciencia, pero inclusive ahí depende de la persona. A eso alguna vez yo le pregunté a un maestro, como, ¿por qué hay personas, por ejemplo, imagínense gemelos o personas que nacieron el mismo día, ¿por qué hay personas en donde se constela toda esta energía, donde la persona como que pule su diamante, que es su alma, y queda un diamante brilloso, brilloso y gigante? Y una persona que tiene exactamente tal vez la misma carta, gemelos cósmicos, en donde el diamante no se pulió. Y me decía, es que eso es el libre albedrío. Esa es ahí donde tenemos como espacio. Hay cosas escritas en las estrellas, pero tú decides qué haces con ellas. Y eso es lo lindo de Quirón. Tienes la llave, pero tú decides si sigues dejando que te duela horrible y te quedas ahogada en esa situación o permites que ese dolor te abra el mundo interior, te abra a cuestionarte tu filosofía de vida, te haga conectar con la energía del centauro, con esa energía también muy sagitariana, te vengo de las estrellas. Y empezar también a checar como en la carta, se los quería enseñar, pero empezar a checar como eso en la carta, ¿no? O sea, como de repente puedo entrar a mi carta y puedo ver, como decía Carlita, yo tengo miles de millones de cuadraturas. Ok, bueno, pues sí, yo también, ¿no? O sea, como empezar a identificar en nuestra carta, toda esta zona de mi carta está de la fregada.
Saturno en la 12, gran cuadratura en T, Júpiter, que es la abundancia hackeada, filosofía de vida de Gaby, hackeada, Marte hackeado en Cáncer, o sea, expresar mis emociones, hackeadísimo. Marte hackeado en Cáncer y en detrimento. Pero me El acuerdo Sol que tú nos decías en una clase, Gaby, mande, a que ver, que esto lo tomáramos como retos. claro, ¿no? Es el Sol cuadrado a Plutón, o sea, y si yo veo una persona que tiene el Sol cuadrado a Plutón, me pregunto si quiero como entrar en una relación con esa persona. Y eso que yo tengo al Sol cuadrado a Plutón, ¿no? Entonces, es decir, como, pero de repente puedo decir como, ay, también tengo cosas buenas. Tengo 3 cabecitas de cometas del otro lado. Entonces, hay como una parte de mi carta que es muy difícil. Hay otra parte que es de muchos dones. Y entonces tú decides como, ¿cómo haces, cómo habilitas esos dones a través de lo difícil? Eso es Quirón. ¿Cómo habilito mi práctica espiritual a través de mi dolor? ¿Cómo hago que el Eso dolor me abra? en Wicca, la cuadratura del círculo, Yo no que tengo. es cómo volvemos esas cuadraturas, esa energía que fluye de forma circular con facilidad. Y Exacto, esa es la transformación de la piedra bruta en la claro. piedra filosofal. Y cuando solamente tengo esto, pues decir, gracias Dios, gracias universo, ahora me tengo que poner las pilas, porque también el tener una carta llena de dones involucra responsabilidad. También tener una carta, o sea, como más fluida involucra responsabilidad. Imagínense a la carta natal como una semilla, ¿ok? La carta natal es una semilla que contiene todas las posibilidades de la vida de una persona, que contiene toda la información, todas las cualidades, los dones, las crisis, los momentos de cambio, las grandes transformaciones. Tú decides si riegas la semilla o dejas que se seque. Ese es como la clave. Súper. Entonces, yo sé que muchos ya meditaron. Si no, les voy a pasar ahí el link del video de hoy. Vayan a meditar. Em, pero espero que les haya gustado la clase. Espero que toquen a Quirón para ustedes, se lo queden para ustedes, escriban mucho y también estoy para responder preguntas de Quirón cuando quieran. Entonces, les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho y chao, chao. Les mando el link de YouTube para las personas que no están en el maratón, pero que quieren meditar hoy para que hagan la meditación que hicimos hoy. Bye, bye. Gracias, Gaby, por ese regalo, estuvo hermoso.